Complicado. Bueno, registro de la temperatura de las 8, ya tenemos comunicación con Ubaldo, pero primero vamos a los datos del tiempo. 17 grados 4 décimas en la ciudad de Olavarría, humedad 83%, subió la humedad. Viento del cuadrante sur soplando a 22 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad 5 kilómetros, reducida por lluvia y neblina en la ciudad de Olavarría. ¿Están cayendo unas gotas de agua? Sí, no mucho. Deben haber sido las gotas de agua, porque recién el operador llamó a un funcionario municipal, no vamos a decir el nombre, porque tal vez fue solamente una cuestión que tiene que ver con el tiempo y la comunicación. Dijo, me hablan de la radio, pum, y se cortó la comunicación. Bueno, tal vez Mercurio está retrogrado. Bueno, pero podría haber llamado por teléfono, una cuestión de delicadeza, haber llamado por teléfono si es que quería tener la comunicación con nosotros, o tal vez estaba durmiendo, estaba dormido. Puedes decir que sí, puedes decir que no. Bueno, estamos en comunicación con el concejal Ubaldo García. Buenos días, Ubaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Ezequiel, ¿cómo va? Saludo a la audiencia, saludo a Beto. Gracias por atendernos. Bueno, por favor. En la jornada de esta semana, uno de los temas centrales estuvo la reunión con Bessoni, se habló del presupuesto 2022. Sí, exactamente. Fue el día martes la reunión con la secretaria de Hacienda para, como es costumbre, cuando el expediente ingresa a la Comisión de Hacienda, generalmente se la invita a dar algunas explicaciones en cuanto a lo que considera relevante del presupuesto, y después cada uno de los concejales efectúa presencialmente ahí algún tipo de preguntas, y generalmente se deja también, como hacemos nosotros, el Frente de Todos, un cuestionario de dudas que nos genera el presupuesto por escrito, porque generalmente si las preguntas son muy de las oficinas o de los distintos departamentos municipales, por ahí la secretaria no tiene en el momento los elementos como para respondernos, así que se hace por escrito. Ubaldo, buen día. Recién lo saludó Ezequiel, lo saludo, te saludo, me tomo el atrevimiento, te saludo yo. Ayer hicimos una nota con Celeste Arucé hablando de este tema. Ella nos contó qué es lo que vio, cuáles fueron las cuestiones que le llamaron la atención. Bueno, desde el Frente de Todos, ¿qué vieron del presupuesto que les parece que hay que revisar, por ejemplo? Bueno, nosotros reiteradamente venimos marcando deficiencias de la administración municipal, a la cual creemos que este presupuesto, que si bien en números es mayor porque tiene 8.364 millones de total de gasto, es un gasto casi 70 y pico % superior al del último presupuesto de 4.900 millones. En líneas generales, y cuando uno lo analiza, ve que arrastra los mismos problemas que venía teniendo, en algunos puntos más, en otros puntos menos, pero en líneas generales sigue con el problema de deficiencias, por ejemplo, en inversiones, exceso en gastos corrientes en algunos sectores, sectores que, por ejemplo, el tema de desarrollo económico, empleo, por ejemplo, utiliza 7 millones de pesos. O sea, no tiene una política de empleo el municipio, no le interesa tenerla, porque esto lo venimos reiteradamente criticando, en una situación donde creo que el futuro de Argentina es proteger el empleo, cuidar el trabajo. El municipio de Olavarría, de 8.364 millones, solamente utiliza 7 en un sector que debería ser prioridad para una gestión municipal. Por supuesto, son decisiones del Ejecutivo. A ver si entiendo. ¿7 millones para tomar más personal? No, 7 millones para trabajar en una oficina de empleo donde se pueda hacer una política de inserción laboral de los, sobre todo de los jóvenes en Olavarría, de gente que quiere buscar trabajo, de políticas que tengan que ver con la posibilidad de conseguir un empleo. Exactamente, políticas de empleo privado, digamos, trabajar en conjunto con las empresas, todo. Ahí es donde ves la poca inversión. Y esto es llamativo porque el intendente reiteradamente en diferentes notas manifiesta que él está muy interesado en el trabajo, lo hizo en la campaña 2021, o sea que había que ayudar con el tema laboral, que había que trabajar en ese tema, y bueno, y el presupuesto refleja una realidad totalmente contradictoria a lo que el intendente manifiesta, eso puntualmente. Después en el tema de números en general,
lo que tiene que ver con inversiones, las inversiones que ellos mencionan en 803 millones, entre 300 y 350 millones son de diferentes estamentos nacionales y provinciales, que no tiene que ver con fondos que utilice el municipio, que también esa crítica por ahí muchas veces se dice que criticamos. No es que se critique, nosotros al contrario, que provincia, nación vuelquen fondos en Olavarría nos parece importantísimo. De hecho lo hace en números mayores a lo que se venía haciendo, pero lo que sí criticamos es la falta de inversión propia del municipio con recursos, por ejemplo el derecho de explotación de cantera, que está presupuestado en 1.672 millones para el 2022, y es ese número que nos gustaría que esté volcado en inversiones. Lo único importante o significativo que se ve tiene que ver con las TUBI, que es el anuncio más importante en materia de obras que ha hecho, y ese número de TUBI anda entre lo que tiene que ver con las del 2020 del 2021. No, y me la quedé... 20 que anunció no llega a 90 millones. Me quedé pensando una cosa, Ubaldo. Digo, uno nunca hace un ejercicio de imaginación. Cada municipalidad tiene, por ejemplo, Ayacucho, debe tener todo lo que es guías, porque es un partido, tal vez no tanto como Olavarría, pero es un partido netamente ganadero. Mar del Plata tiene el turismo, de eso vive. El mantenimiento de los departamentos, el impuesto municipal que cobra por los departamentos que están vacíos, pero que tributan. Olavarría tiene el impuesto a la piedra. ¿Alguna vez hiciste el ejercicio mental de pensar qué sería Olavarría sin el impuesto a la piedra? Realmente con esta administración sería inaplicable, no la podría llevar adelante. O sea, debería reducir drásticamente los servicios de salud, debería reducir el personal, debería reducir, a partir de reducir el personal, los servicios que el municipio le presta a todos los vecinos de Olavarría. Realmente sería inaplicable. Es muy claro, Beto, ¿por qué? Porque si tenemos el presupuesto presenta 100 millones de diferencia entre gastos y recursos, y si no tuviésemos ese impuesto estaríamos en un déficit galopante realmente. No, está bien. También sería otra municipalidad. Yo lo que noto es que el deslizamiento de fondos no es abrupto. El deslizamiento de fondos de lo que ingresa por lo que llamamos el impuesto a la piedra, no es de un día para el otro. Esto viene de hace mucho tiempo. Pero es como que Olavarría tiene una monodependencia ya a esta altura del impuesto a la piedra, ¿no? Sí, pero esta situación se ha visto agravada manifiestamente en los últimos 5 años, se ha puesto de manifiesto claramente en el 2019, cuando no solo se llevó todo el impuesto a la piedra, sino que tuvo un déficit de 354 millones. Ahí fue el ícono, después hubo una leve recuperación. Hay muchos, me quedé pensando porque digo, hay muchos espacios. Foro Olavarría, hemos hablado en más de una oportunidad con Eduardo Rodríguez, habla de este tema. Ustedes hablan de este tema, Celeste Arucé también habla de este tema. ¿Es posible una corrección hoy? Digamos, ¿cómo se podría hacer austeridad para que esto, para lo que se cobra por el impuesto a la piedra, no se gaste en gastos corrientes? Bueno, eso ya es un tema de política, digamos, ejecutiva. O sea, hay un modelo de ciudad que estimo el intendente lleva adelante, que por supuesto nosotros estamos totalmente en la oposición. O sea, creemos que el modelo de ciudad que Olavarría necesita está en las antinomias de lo que marca el gobierno del intendente Gali. Pero yo creo que acá el tema numérico, Olavarría sin duda requiere de mayor inversión. Eso es una necesidad, porque Olavarría tiene un crecimiento natural. Olavarría debería crecer muchísimo más por los recursos que tiene,
el crecimiento es prácticamente el promedio intercensal que tienen todas las localidades del interior del país, o sea, crece más o menos como Azul, como Tandil, no tiene un crecimiento extraordinario, lamentablemente. Creo que Olavarría en los años 70 lo tuvo, cuando las cementeras empezaron a hacer mano de obra intensiva y llevaba muchísima gente a Olavarría, muchísimas personas que han venido de afuera, años 60. Sí, pero eso es una etapa, ya las cementeras no van a tener la misma mano de obra. No van a tener la misma mano de obra, pero sí tienen muchísima mayor productividad, tienen muchísima mayor rentabilidad, y eso de alguna forma también debe volcarse en recursos que a Olavarría le queden para generar fuentes de trabajo alternativas al cemento y ir creciendo a mayores ritmos. Pero en principio lo que al vecino de Olavarría por hoy más le preocupa es lo que tenemos. Y lo que tenemos, yo creo que hay que hacer un análisis muy pormenorizado de cada uno de los gastos. Para mí, lo que vemos tanto cuando analizamos los presupuestos como cuando analizamos las rendiciones, en el caso de las rendiciones lo hemos hecho varias veces, hemos mencionado gastos por gastos que nos consideramos que están totalmente desbocados, salidos de cauce. Por ejemplo, a ver, para no quedarnos en el discurso, por ejemplo, ¿cuáles serían los gastos que ustedes creen que son innecesarios? Y después tiene una pregunta Ezequiel García. Nosotros, o sea, no tanto innecesarios, sino que yo creo que hay a veces precios que se pagan de más o malos momentos en las compras. Eso lo marcamos en el 2019, de productos a veces de alimentos, de limpieza, de cosas muy menores que vos decís, bueno, pero eso, lo que pasa es que cuando vos empezás a sumar todos los gastos, y en vez de gastar en una secretaría 2.900 millones, podés gastar 2.800, quedaron 100 en una, 100 en otra. Entonces de esa forma vas a empezar a corregir ese gasto. Nosotros creemos que hay que mejorar la calidad del gasto y no bajar en lo más mínimo las prestaciones que se le da al vecino de Olavarría desde la municipalidad. Por el contrario. Pero el gasto debe estar en otro lado, Ubaldo, porque pero en artículo de limpieza, ¿cuánto se puede gastar? No, pero te digo un ejemplo, Beto. No digo que sea ese. Digo un ejemplo. Hay un conjunto de gastos que están totalmente salido de cauce, no solamente eso. Cuando vos mirás lo macro, lo grande, y bueno, lo grande tenés un problema que vos tenés, hoy el día el 60% del gasto corriente se te va en sueldos, pero ahí está el tema. El sueldo, en realidad, nosotros lo que pretendemos es que el municipio tenga a cargo mayor cantidad de servicios hacia el vecino, servicios que inclusive algún sector de la sociedad también pueden tener una contraprestación. Sí, por ejemplo, podríamos estar hablando de agua, recolección de residuos, de eso estamos hablando. Tal cual, de eso, de mayores servicios en cuanto tiene que ver con la salud, y que también en algún caso, mediante las obras sociales, nosotros hemos pedido informes detallados de salud y no han tenido, por ejemplo, vos ves la recaudación que tiene el hospital, es muy pequeña con respecto a los gastos que tiene, y en el caso de obras sociales, y eso, ahí hay que hacer un análisis muy pormenorizado de lo que presta hacia gente que tiene obras sociales. ¿Y cómo podría recaudar más el hospital? Yo creo que no soy un especialista en el tema de salud, pero creo que el hospital se está transformando prácticamente en una prepaga de administración deficitaria, porque en realidad lo que tendríamos que tener ahí es una muy buena atención a sectores muy vulnerables de la población, que eso también hoy hay fuertes críticas respecto de lo que eran los carné 1, carné 2, y ahí tendría que tener una atención muy completa que creo que está siendo deficitario. Esto no soy un especialista, Beto, como para hablarte del tema de salud, pero después veo también, o vemos por lo que las opiniones que da la población que es usuaria del servicio en general, hay prestaciones que por ahí uno ve el ingreso, eso sí, porque lo hemos pedido los informes, vemos los ingresos del hospital de vía obras sociales y no parecerían seguir la línea de las prestaciones que hace el hospital. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que tenemos que tratar de tener un hospital muy fuerte en atención
hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, pero que tenga la contraprestación de aquellas personas que tienen obra social y que utilizan el servicio del hospital. Ubaldo, no sé si soy claro. Totalmente claro. Sos muy claro para explicar, Ubaldo. ¿Cuánto, o sea, cuando ayer hablamos con Celeste, hubo como dijo la concejala que la reunión fue breve? ¿Aproximadamente cuánto duró la exposición de la secretaria? 45 minutos. 45 minutos. ¿Y el tiempo de preguntas por bloque cómo fue? No, el tiempo de preguntas en líneas generales preguntó la contadora Celeste Arucé, hice algunas preguntas yo por el interbloque y más o menos trabajamos en esa línea. Después conversamos algunos temas puntuales, algunos temas que habían surgido ahí, como el tema del alumbrado público, como varios temas puntuales, como el tema del cómo va a encarar el municipio la paritaria 2022, que no forma parte de este presupuesto. Eso fue una consulta que hizo Celeste, así que ahí trabajamos más o menos en eso, y después las preguntas, la mayoría fueron por escrita, ya que la secretaria por ahí no dio mayores detalles de lo que fue el presupuesto. Hizo una leve explicación, habló de que acompaña una inflación que estima en el 30% ella el presupuesto. Habló de la diferencia entre los 2021 con 2022 en función a la mayor recaudación. Tenemos que ver que el presupuesto 2022 contempla casi el doble de ingresos tributarios, o sea, de coparticipación. Sin duda se visualiza una gran reactivación económica. De hecho, se está dando en los papeles, digamos, en los números, se ve la mayor recaudación por ingresos tributarios este año, y ellos contemplan que esto va a continuar en el 2022. Por lo tanto, también ahí hay una contradicción muchas veces cuando el intendente critica políticas provinciales y nacionales, pero a su vez en su propio presupuesto determina que va a recaudar el doble en función de esa mayor actividad económica. O sea, ahí también hay una contradicción entre lo que muchas veces y lo que se muestra en los papeles. Ubaldo, bueno, ya en el final te hago una pregunta de carácter político. El gobierno acaba de hacer su relanzamiento, el gobierno, tu gobierno en realidad, el gobierno del Frente de Todos, acaba de hacer un relanzamiento político con un acto gigantesco en la Plaza de Mayo, con muchísima participación gremial, de los movimientos sociales. ¿Qué está pasando con el peronismo? ¿Está pasando algo, mejor dicho, sería la pregunta correcta, en Olavarría con el movimiento peronista? Digamos, ¿hay algún cuestionamiento? Se está discutiendo cuál sería el futuro y la futura dirigencia del peronismo en Olavarría. No, creo que después de lo que ha tenido que ver con las elecciones, esto se va a ir perfilando a futuro. El peronismo el partido justicialista es un partido, digamos, muy vivo, muy dinámico, con muchísimo movimiento, muchísima trabajo, muchísima militancia. Por lo tanto, siempre tiene una dinámica propia que genera inquietudes y que genera discusiones y se han ido causando dentro del ámbito del Frente de Todos. El Partido Justicialista forma parte del Frente de Todos, inclusive en algunos casos se habla hasta de la institucionalización del Frente de Todos, así que a partir de ahí yo creo que debemos seguir trabajando. Creo que esta elección tuvo en la segunda etapa, digamos, después de las PASO, una mejora sustancial para el Frente de Todos, y bueno, a partir de ahí yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando, no pensar que está todo bien, que está solucionado, porque hay que está todo solucionado, porque hay un montón de cosas que hacer, que solucionar. Vos mismo, ustedes en su programa marcan deficiencias permanentes que se van generando, que nos ha dejado un gobierno neoliberal los 4 años, que nos ha dejado esta pandemia. Por lo tanto, creo que hay que trabajar muchísimo. El tema de la inflación sigue siendo un problema. Yo creo que en tanto y en cuanto se trabaje en serio en los puntos que le interesa a los argentinos, que le están preocupando, que básicamente hoy es el tema económico, el tema inflacionario, el tema del poder adquisitivo del salario, que es lo que le está preocupando al vecino.
Yo creo que si damos un avance en eso, el ordenamiento político interno se va a ir dando solo a partir de ese de solucionar los temas de fondo que en definitiva es lo que le interesa al vecino, porque entrar en discusiones internas del Partido Justicialista o de cualquiera de los partidos más pequeños que conforman el frente y olvidarse de que de cara al 2023 lo que hay que hacer es mejorar la economía de la Argentina y a partir de ahí educación, salud, seguridad y absolutamente todas las cosas que van también de la mano de la economía, yo creo que es olvidar los objetivos y equivocar el camino. Bueno, te lo dije en más de una oportunidad, yo creo que vos podrías ser un buen candidato a intendente. Y no te sobo el lomo, en serio te lo digo. Creo que podría ser un buen candidato a intendente. Ojo, no sé si alguien está pensando en vos o no, pero se te escucha como con un buen discurso, con una formación. Bueno, el tiempo dirá. Ubaldo, muchísimas gracias. Bueno, no, Beto, te hago un agregado. El Frente de Todos, nosotros lo concebimos como un movimiento colectivo donde trabajamos todos los compañeros juntos y yo creo que eso es lo que siempre hemos tenido como prioridad, o sea, trabajar en un proyecto en conjunto. Los nombres luego van saliendo y son secundarios. Lo importante es que tengamos en claro el objetivo y después nombre y candidatos. El Frente de Todos, por suerte, tiene un conjunto de muy buenos cuadros políticos que pueden encabezar, así que en ese sentido no tenemos problema. Lo que sí tenemos que mantener la unidad y tratar de ir trabajando en solucionarlo, en lo que uno puede hacer nosotros desde el Consejo, el gobierno provincial desde la provincia, la nación desde la nación, ir solucionando los problemas que le preocupan a los argentinos. Ubaldo, muchísimas gracias, muy atento. Bueno, hasta siempre. Gracias, Beto, saludos a Ezequiel, saludos a la audiencia. Muchas gracias. Así dialogábamos con el concejal Ubaldo García, 8:30.